más brutal, porque mientras Marta hablaba de pobres, enfermos y niños, mientras Vamos México se presentaba como rostro de ayuda, mientras la caridad llenaba discursos y portadas, sus hijos eran señalados en operaciones donde ya no estaba en juego una gala, ni una donación, ni un libro. Estaban en juego casas, petróleo, contratos, patrimonio nacional. Quizá por eso esta etapa duele más, porque revela el ciclo completo. La madre que buscó poder, los hijos que aprendieron acceso, el presidente que, según sus críticos, permitió demasiado, y un Estado que empezó a parecer una mesa familiar donde unos pocos se repartían lo que pertenecía a millones. La puerta cerrada de Los Pinos ya no era una metáfora, era una frontera. De un lado estaba México pagando la factura, del otro, una familia aprendiendo que el país podía convertirse en negocio. Noviembre de 2006. La cabaña de Los Pinos empezó a vaciarse. Las cajas salían, los muebles cambiaban de dueño, los pasillos donde durante años se habían murmurado órdenes, favores, versiones de brujería, negocios familiares y promesas de caridad, volvían a quedar en silencio. Vicente Fox y Marta Sahagún dejaban la residencia presidencial para regresar al rancho San Cristóbal, en Guanajuato. Y en apariencia, todo terminaba ahí. Pero no. Porque cuando se cierra la puerta del poder, no se cierran los expedientes. Guarda esa frase. La puerta cerrada de Los Pinos ya no podía protegerlos como antes. Ya no había la misma escolta política. Ya no había la misma obediencia automática. Ya no bastaba con una llamada, con un apellido, con una cercanía al presidente. El sexenio había terminado, pero las sombras apenas empezaban a caminar detrás de la familia. Primero cayó una figura que parecía venir del pasado de Marta. Manuel Briviesca Godoy, el primer esposo, el padre de Manuel, Jorge Alberto y Fernando. El hombre que había formado parte de aquella vida anterior, antes de que Marta se convirtiera en vocera, esposa presidencial, figura nacional y centro de una tormenta de sospechas. El 18 de diciembre de 2008, fue detenido en Guanajuato por agentes federales, señalado por presuntos delitos fiscales relacionados con ISR, IVA, ocultamiento de registros contables y supuestos engaños al SAT durante los años 2003 y 2004. Piensa en eso un momento. La historia no empezó castigando a los grandes nombres de la política. Empezó tocando una puerta vieja, una puerta familiar, una puerta que recordaba que antes de Los Pinos hubo un matrimonio roto, 3 hijos, una casa en Celaya y una fractura emocional que nunca dejó de crecer. Manuel Briviesca Godoy obtuvo libertad bajo proceso, pero el golpe simbólico ya estaba dado. El apellido Briviesca dejaba de sonar solo a privilegio. Empezaba a sonar a expediente. Y luego vino el golpe más humillante. Estados Unidos. Porque en México, muchas historias pueden perderse entre amparos, silencios, favores y cambios de gobierno. Pero cuando un caso cruza la frontera, el apellido pesa menos. La cercanía a Los Pinos ya no impresiona igual. Y Manuel Briviesca Sahagún, el hijo que había crecido bajo la sombra de una madre poderosa, terminó frente a una justicia que no entendía de cabañas presidenciales. El caso giraba alrededor de Mexico Gas, operaciones de gas LP, empresas como North Star Gas y Grupo Damiano, y acusaciones de fraude. También apareció el nombre de Sergio Ruiz Ríos, un exfuncionario vinculado al mundo energético. Lo que antes parecía una red de contactos, se convirtió en una red de problemas. A finales de 2008, se habló de una orden de arresto en Estados Unidos contra Manuel Briviesca Sahagún por cargos relacionados con fraude, conspiración, complicidad y encubrimiento. Y de pronto, aquel hijo de la mujer que había caminado por Los Pinos como si el país fuera una extensión de su sala, ya no era intocable. Era un acusado. Durante años negó, resistió, apareció en versiones cruzadas, intentó sostener la imagen de inocencia.
Pero en diciembre de 2012, ante el juez John A. Houston, en el Distrito Sur de California, llegó el momento que ningún apellido puede maquillar. Manuel aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciado